Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Con nosotros el doctor Gustavo Leal Fernández. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy reconocido y agradecido nuevamente por ser convocado a esta importante reunión por todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Resulta ser que para el día de hoy les preparé el siguiente material. Una reflexión, ¿no se oye? Una reflexión sobre la situación de los jubilados de ayer y los jubilados de hoy. Sobran preguntas sobre la ausencia de pronunciamientos, propuestas y movilizaciones de los actuales jubilados y pensionados. También sobre el estado que guardan sus pensiones en relación al monto económico, así como propuestas de mejora a las mismas. Análisis del actual sistema pensionario que atiende a las nuevas generaciones y atención médica del segmento de jubilados y pensionados. No se discute este tema como se discutía antes. Todo contrasta con lo que en los años 70 y los años 80 el sindicalismo discutió sobre pensiones. ¿Qué explica esta diferencia de actitud? ¿Qué ha cambiado que hoy día no escuchamos más que diagnósticos catastrofistas tecnocráticos sobre los pasivos laborales y no escuchamos un debate sobre el futuro de las pensiones de ustedes y de los jóvenes? Sin lugar a dudas, lo que ha pasado es que hay un cambio de agenda en el segmento de jubilados y pensionados, pero también hay unas condiciones diferentes que son las que justamente hoy les voy a exponer aquí para profundizar el debate de este tema tan importante. Vamos a ver algunas de las cosas que determinan que la generación actual no vea las cosas como la vieron la generación anterior. En primer lugar, los jubilados anteriores crecieron y se desarrollaron bajo los auspicios de la ideología de la Revolución Mexicana. A muchos de ellos les correspondió el honor de ser fundadores de las instituciones de seguridad social y promotores del Estado benefactor. Los jubilados del siglo XXI ya no están en esas condiciones. Ingresaron a trabajar en el último cuarto del siglo XX y una gran parte de su vida laboral ya la vivieron bajo los impactos de las reformas estructurales que articulan el así llamado periodo neoliberal. Los jubilados de antes tenían como movimiento obrero organizado un factor fundamental en la construcción de las instituciones que fomentaron el desarrollo social del país. Aunque duela decirlo hoy, ese movimiento obrero contaba con una base social de millones de agremiados y los contratos colectivos, sobre todo los de las grandes empresas públicas y privadas, establecían prestaciones jubilatorias muy por encima de las que hoy día establece la ley del Seguro Social. Eso ha cambiado. El movimiento obrero actual en México es un movimiento que enfrenta enormes desafíos. Se encuentra ciertamente debilitado y su articulación es casi inexistente. Las centrales han dejado su lugar a los sindicatos nacionales. Esto es lamentable porque el peso de las centrales obreras en la formulación de políticas públicas ya no impacta en ellas como antes. Hoy día el Infonacot, hoy día buena parte de las decisiones que se toman en el IMSS, en el ISSSTE, muchas de las que se han tomado en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, ya no provienen como antes del peso
de representaciones sindicales sólidas, sino de cada vez más tecnócratas sentados en las mesas de las propias dirigencias sindicales. Es un hecho que al perder su membresía y su articulación, el movimiento obrero perdió su influencia política. Los contratos colectivos con amplios beneficios jubilatorios hoy en día son fuertemente cuestionados, casi criminalizados por atentar contra las sanas finanzas públicas. Ahí tenemos un problema muy serio. El problema muy serio de traer al debate de los sindicatos cifras catastróficas sobre el peso de los fondos de pensiones, en vez de abrir el debate sobre el propio sistema de pensiones, es lo que les voy a proponer hoy yo como alternativa. Buena parte de los jubilados actuales, en gran medida, son responsables del incremento de beneficios contractuales que impactan en las pensiones, pero también ya les tocó vivir una buena parte de las privatizaciones de los recursos financieros de esas pensiones. Cuentan además ciertamente los jubilados de hoy con mejores pensiones que los jubilados anteriores, pero han heredado a la generación que viene atrás, y atención, ese es nuestro principal desafío como generación, un desastre pensionario para las próximas generaciones. Tómese en cuenta que en los años 70 y 80, toda una generación de sindicalistas defendió frente a la inflación que se indexaran las pensiones al salario mínimo, y a partir de 1989 crearon pensiones dinámicas. Incrementaron, por ejemplo, el monto de las cuantías básicas, pasando de cerca del 35% de un salario mínimo del Distrito Federal al 100% en enero de 1995. En el caso de la cuantía por viudez, se pasó del 20% del salario mínimo al 90%. Esa generación, la de los jubilados anteriores, creció con la idea de alcanzar una seguridad social integral para toda la sociedad e impulsó propuestas para extender el régimen a trabajadores del campo, estudiantes y población en general, con todos los tratamientos médicos incluidos. Los que estudiamos estas políticas vimos que en 1978 se creó un programa histórico, el llamado IMSS-Coplamar, para zonas marginadas, que hoy día soporta el programa Prospera de Peña y que sirve más bien para fines electorales. Hoy día, y eso es lo que tenemos que aceptar, no existe un ambiente propicio para discutir mejora de los sistemas pensionarios. Hoy día lo que tenemos son campañas en radio, televisión, prensa escrita. Solo faltaba que la tuviéramos de los sindicatos ahora para considerar que es mucho lo que se paga en pensiones y se pierda de vista que ese no es el centro del debate. El centro del debate es qué vamos a seguir ganando y qué les vamos a garantizar a los jóvenes. Hoy día, tema que he tratado mucho aquí mismo en el SME y en muchos foros nacionales, lo que el gobierno promociona son sistemas de cobertura de salud y pensiones con derechos restringidos, como los del Seguro Popular desde 2004. Estas preguntas, creo yo, son hoy día las preguntas importantes. No se puede culpar a la generación que se jubiló hace 20 años de los términos en que ustedes se han jubilado, pero sí tenemos que responsabilizarlos a ustedes y a la generación viva de hace 20 años de que se pierdan en un debate de cantidades y no discutan el fondo del problema, que es cómo vamos a defender lo que tenemos y qué les vamos a garantizar a los jóvenes. Es muy importante que no perdamos de vista que aunque los contratos de colectivos están frente a una ofensiva, la capacidad de movilización de los trabajadores siempre será el factor principal para defender conquistas laborales y no el debate con técnicos sobre asuntos técnicos. Los jubilados actuales no están condenados.
Los jubilados actuales tienen algo más que en este momento es de muchísima importancia. Tienen la posibilidad de entregar su energía y su conocimiento a los jóvenes, que son los que están realmente amenazados después de la reforma laboral de noviembre de 2012. Este es el mensaje principal que yo traía para ustedes hoy. Invitarlos a que centremos el debate en donde están los problemas, no en las cifras catastróficas de los gobiernos, que con esas cifras catastróficas lo que están ganando es que los trabajadores se asusten y pierdan de vista que tienen derecho a esas pensiones porque ya se trabajó. Eso es un derecho adquirido que no se puede retirar, ni aún ahorita en las condiciones en que se encuentra, por ejemplo, un país tan asediado como Grecia, donde se han respetado esas prestaciones. La segunda idea que yo les quiero proponer el día de hoy es por dónde avanzar en el debate. Lo primero que dije es, comparemos antiguos jubilados con nuevos jubilados y centremos el debate. El debate hoy en México es sobre las tendencias del sistema de ahorro para el retiro, que en rigor, si ustedes lo dicen y lo aprecian bien, no es sistema de ahorro para el retiro, es sistema de desahorro para el retiro, porque una gran cantidad de trabajadores no puede ahorrar y está excluido de los beneficios de este sistema que solo opera para los trabajadores del sector formal en el apartado A y en el apartado B. Insistir sobre el peso de los pasivos laborales y no plantear las tendencias del sistema de ahorro para el retiro es hablar el lenguaje del gobierno federal. Este debate sobre pasivos laborales hunde el futuro del debate sobre un sistema de pensiones diferentes para México. El debate que hay que dar, como digo aquí, es sobre la tendencia del SAR. Y aquí quisiera ser particularmente enfático. La pensión universal que promueve la propuesta de Seguridad Social Universal de Peña Nieto, he traído un libro que está aquí afuera para que ustedes puedan revisar este tema con más detalle. Esta pensión universal, 1,092 pesos a partir del año 2026, no nos ayuda a enfrentar los desafíos del sistema pensionario. Esta pensión universal es más barata y no es universal, no cubre a todos los mexicanos. En verdad es una estrategia del gobierno de Peña Nieto para que las siguientes generaciones dejen de pelear por pensiones al estilo de las que establecen los contratos colectivos y se queden con una llamada renta universal, pero vean ustedes que solo sumará 1,026 pesos. ¿Quién podrá vivir con 1,026 pesos? Es importante que un sindicato de la importancia del Mexicano de Electricistas no siga discutiendo cifras de pasivos y no esté reproduciendo que el sistema de pensiones es muy costoso. Eso ya lo dice el gobierno, lo dicen sus intelectuales en la televisión, en el radio, en los libros. El SME tiene que poner en la mesa, discútase el futuro del sistema de ahorro del retiro para los jóvenes y sobre todo, discútase que la pensión universal no es universal y no es mejor que la que tendría un trabajador que hoy estuviera amparado en el apartado A o el apartado B del artículo 123. En pocas palabras, ustedes como sindicato y otros que por fortuna seguirán con la bandera en alto, tienen la palabra para hacer de este debate sobre pensiones no un asunto técnico para 5 especialistas, sino un asunto nacional. Como señala muy bien su desplegado, un frente amplio con trabajadores del norte, del centro, del sur del país, que pongan en el centro la siguiente pregunta. ¿Qué les van a garantizar a los jóvenes que ahora son víctimas de la reforma laboral de noviembre de 2012, que rotan de empleo cada 6, 8, 9 meses
y que no generan prestaciones suficientes de seguridad social en los próximos 20 años. Tal vez esos jóvenes, para muchos de ustedes, no sean ahorita sus hijos, pero sí van a ser los hijos de sus hijos. A esos jóvenes, la generación de Enrique Peña Nieto, lo que les está ofreciendo es solo una pensión universal de 1,092 pesos después de 30 años de servicio. Los que estamos amparados en la ley del ISSSTE 10º transitorio y que logramos ganarlo en la movilización y en los tribunales, tenemos garantizados 10 salarios mínimos. Ustedes tienen las prestaciones de su cláusula 64. Los trabajadores del IMSS tienen su régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Qué les van a dejar a los jóvenes que rotando de trabajo cada 9 meses no tienen tiempo para capitalizar ni al IMSS y al ISSSTE? Una pensión universal de 1,026 pesos. ¿Quién acepta esto? Yo no lo acepto. Los invito a que discutan el tema, a que protejamos a los jóvenes para que ellos reciban un esquema de seguridad social integral como el que nosotros hemos construido y del cual nos beneficiamos, y no aceptemos esta protección social mínima que no tiene seguridad social ni en pensiones ni en salud. Lo que tiene absolutamente es el cinismo de este gobierno, que no está a la altura de un país que espera una oferta de seguridad social y pensiones seria, ordenada y actual. Muchísimas gracias por su atención. Se encuentra entre nosotros el compañero prosecretario de Capacitación y Adiestramiento, Modesto Gutiérrez Monasterio. Se encuentra con nosotros el compañero Elliot Oseguera Valencia, Procurador de Justicia. Se encuentra con nosotros el compañero Israel Núñez de Economía, compañero. Y Héctor Cortés de Seguridad y Higiene también. Compañeras, compañeros, hemos escuchado la valiosa intervención de nuestro querido amigo y compañero de lucha y gran conocedor de estos temas, el doctor Gustavo Leal, con una agudeza impresionante y con una contundencia que no deja dudas de que no convertamos en dogma las pensiones y jubilaciones, y mucho menos abordemos el asunto a partir de las cifras que maneja el propio gobierno. Gracias, doctor, por esta valiosa intervención, pero así como hoy acabas de disertar sobre estos temas, también aludiste a lo mencionado en nuestro desplegado público que salió el sábado en la jornada y en el orden. La intención es conformar un plan nacional para que los jubilados y pensionados lo tengamos y ayudemos a que a los jóvenes también se les pueda heredar un patrimonio laboral, económico y social respecto de su trabajo desarrollado y respecto al plusvalor que hay en la infraestructura creada por nosotros para el desarrollo del país. Siendo así las cosas, también te pedimos tu coadyuvancia, tu ayuda, tu respaldo, que siempre hemos recibido, para que en ese frente amplio que pretendemos construir, pues nos ayudes con tus conocimientos y con tus relaciones para crear efectivamente y para construir cuadros como orgullo, como eres tú, nacionalmente e internacionalmente, y entonces sí, los trabajadores podamos pelear de los neoliberales la potestad de los principios sociales de pensiones y el derecho de empleo. Muchas gracias, estimado doctor. Y por otro lado, un compañero se tiene que retirar porque le acaban de llamar de su casa por un problema familiar, pero no se puede retirar
porque donde está estacionado está una camioneta Winston Ford negra, placas LXZ 5546. Suplicamos de la manera más atenta la pueda retirar para que nuestro compañero Manuel Tavares, Raúl Tavares se pueda retirar. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y le hemos solicitado al doctor, sabemos que tiene múltiples ocupaciones, que pueda acceder a contestar 3 o 4 preguntas de aquí de los participantes para hacer interacción y para que se pueda en un momento dado tener más amplitud en los conocimientos. Dice el doctor que sí, con todo gusto atiende a esas preguntas o cuestionamientos. Adelante, Pérez Vázquez. En mi caso, compañeras, compañeros, es muy sencillo. Yo quiero sugerir que la ponencia que presentó el doctor podamos tenerla, que nos comprometamos como comisión de trabajo para imprimirla y distribuirla lo más ampliamente posible entre nuestros compañeros, aprovechando que en próximos días vamos a tener el asunto de la supervivencia y que llegue a la mayor cantidad posible de compañeros, porque si no somos capaces de abrir los ojos a lo que está señalando el doctor muy correctamente, compañeros, nosotros mismos estamos cayendo en el garlito, decíamos por allá atrás, de que contra el gobierno no se puede. Y claro que se puede, y empezar por tener claridad respecto a lo que ha dicho el doctor. Mi propuesta es muy sencilla en ese sentido, que publiquemos este documento, que se vaya a la revista Lux, entre otras cosas, para que no argumentemos ignorancia después de que no supimos de qué pleito se trataba. Esa es la propuesta muy concreta. Sí, gracias, compañero Pérez. Ya el doctor nos hizo favor de entregarnos la ponencia. Vamos a distribuir como has propuesto y unas cosas más, y aprovechando este planteamiento solicito a los compañeros que siempre transmiten la reunión informativa de jubilados o su asamblea, en el caso de Radio SNE, fuera esta ponencia que acaba de aducir nuestro compañero Gustavo Hilar, pueda ser transmitida de manera integral en las redes sociales para que nos demos cuenta, particularmente de una opinión de un compañero Reneuta en este sentido, que nos va a dar riqueza de pensamiento, riqueza de análisis y riqueza de propuesta. Gracias, doctor. El compañero Ángel Hernández, en uso de la palabra, les pidamos seamos concretos en las preguntas para que nos pueda contestar de manera puntual el doctor. Sí, aprovechando, buenas tardes, compañeros. Aprovechando, ya se lo había comentado al doctor del informe del Ejecutivo Federal que envía al Congreso de la Unión. Ese es el informe sobre las pensiones del Seguro Social. Esto lo abordamos hace 15 días. En este informe, en la página 221, viene una gráfica de todas las cuentas de los Afores. Y comentaba con el doctor hace ratito que en esta gráfica hablan de 44 millones de cuentas que tienen los Afores. La pregunta es, doctor, si el Seguro Social, con estos mismos datos, tiene 3,5 millones de pensionados, que ahí estamos nosotros, en esos 3,5 millones, ¿cuántos trabajadores después de 60 años no han tenido ni siquiera una pensión mínima? Y el problema es que hay un gran desconocimiento de todos esos trabajadores que los corrieron cuando tenían 40, 45 años de edad y que no tienen el acceso para recuperar estos fondos que son de ellos. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Cuántos serán? ¿Y quién cobra esas cuentas? ¿O a dónde se van estas cuentas, doctor? Esa es la pregunta concreta. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al compañero Héctor Bacarillo. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Atendiendo lo que el doctor nos informa, me parece que es un tema muy vigente en todos nosotros, a partir de la gran preocupación que hemos
venido mostrando en las diferentes discusiones que se han dado aquí. Y nosotros decíamos en un momento la preocupación de que no podemos ser ni siquiera en una mínima parte indiferentes ante las cuestiones que se nos están planteando. En parte de lo que el doctor nos ofrece, escuchamos que hay un sentido de nosotros como jubilados responsables tendremos que seguir luchando en función de proteger, blindar nuestra jubilación, pero no tan solo esa es la tarea de nosotros. Lo que el doctor dice, que teniendo derecho a la jubilación por ofrecer una vida laboral durante algún tiempo en una empresa, nosotros tenemos también la responsabilidad de que aquellas generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos la obligación de dejarles preparado el camino para que ellos sigan protegiendo esta parte. Doctor, hace un tiempo hubo una declaración por parte de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, donde ellos dicen, de acuerdo a su política establecida, sobre los impactos financieros por los riesgos de longevidad. Y ellos, en una política de destrucción y de reducir las prestaciones sociales, ellos dicen alargar el tiempo laboral, acortar la expectativa de vida, y en cuanto se tenga que pagar la jubilación lo harían en menor tiempo, y eso pues en una lógica de ellos seguramente aseguran su bienestar. Y la pregunta concreta, doctor, a partir de que todo esto tiene que aterrizar, toda esta preocupación tiene que aterrizar en el Frente Amplio Nacional para todos los jubilados en todos los sectores del país, que aprovechando su experiencia, para no redundar en lo que ya se dijo, nos pueda obviamente más adelante ofrecer un foro que en la dinámica de la propia dirección se nos pueda dar con tiempo para que nosotros, los jubilados, estemos muy atentos, no tan solo en las tareas, sino en todas las responsabilidades que tenemos para proteger nuestra jubilación, en beneficio no tan solo de nosotros, decía yo, sino de las generaciones que nos siguen a nosotros. Muchas gracias. Ricardo Comesaña, por favor. Ricardo. Buenas tardes. Sí, miren, este tema tan complejo, pero a la vez tan interesante, pero es que sobre todo marca lo que va a ser nuestra vida como pensionado jubilado, seguramente tiene su reflejo en muchas cuestiones. En un país de tantos contrastes, cuando discutimos aquí que posiblemente, o los números que marca el doctor, pueda haber una pensión de 1,000 pesos, un poquito más, hacia los próximos compañeros jubilados, pues aquí deberían una placa, una estatua del secretario general de la CTM, Gamboa Pascual, en bronce. Seguramente le hicieron los compañeros jubilados en honor a la lucha que da por efectivamente servir a los mismos. ¿Qué país de contrastes? Decía en la mañana Carmen Aristegui, solo en México pasa esto. Y eso me lleva a la condición de lo que vienen marcando. ¿A cuánto es? Porque yo he leído un sinnúmero de cifras y sin entrar en el juego que marca el doctor, que en todo caso no voy a hacer la discusión del sector obrero, pero la condición que es cuánto retiene el Seguro Social, por ejemplo, en todo lo que no paga, junto con la complicidad de las AFORES, porque la condición de que de por sí es una cantidad mínima que tienen las AFORES y que nos informan y que muchas de las veces nos cobran más por lo que no hacen, ¿no? Por lo que no hacen, que lo que deben de hacer es que lo que nosotros tenemos ahí ahorrado fuera creciendo de acuerdo a las condiciones que se vienen dando económicamente, y al contrario, pues las pérdidas se vienen dando, y sobre todo cuando nos vienen descontando cantidades que nunca nos explican a qué se debe, simplemente nos hablan de retención de pérdidas. Pero la pregunta es, y eso lo hemos venido viendo, en las oficinas del Seguro Social, cuando llegan viudas de compañeros, hijos de compañeros, a pedir a que en todo caso pueda haber una pensión o cómo poder recuperarlo de las AFORES, hay una contestación nula, no la hay. A través del burocratismo que existe, lo que ellos mismos crean, se vienen reteniendo cientos de millones de pesos, y no, que son miles de millones de pesos sobre trabajadores
que inclusive hasta los aburren, los desesperan. Gente que viene de lugares muy lejanos a tratar de sus trámites burocráticos, los siguen abriendo, y hay un momento que ya no van, o hay un momento que se pierden todas esas cuentas. Se hablaba, por ejemplo, daba el dato de mi compañero Ángel Hernández, que se calcula que son 3,5 millones de pensionados por parte del Seguro Social. De esos 3,5 millones, ¿cuántas realmente? Sí, es muy interesante. ¿Dónde queda ese dinero? Si hablas de que estoy perdiendo, bueno, pero también te mide cuánto es lo que tú vienes manejando y que no le entregas a los trabajadores, que es su derecho, o en todo caso, a los deudos de ellos mismos. En concreto sería mi pregunta, y agradeciendo la visita y su comparecencia. Muchas gracias, doctor Leal. Gracias, compañeros. Tenemos a hablar del doctor Gustavo Leal. Pues agradezco mucho las preguntas muy precisas y con mucho gusto respondo. Respecto a la primera pregunta del compañero por acá, a mí me gustaría que se pusiera usted en contacto, yo puedo servir de mediador, con la Asamblea Nacional de Trabajadores Democráticos del IMSS, que se han planteado esa misma pregunta y tienen propuestas precisas para identificar qué es lo que está pasando y qué hacer frente a esta situación, ¿verdad? Respecto al cuadro más amplio del IMSS, como decía, los invito a que lean el artículo que publicaré el próximo sábado en el diario La Jornada, donde se le da respuesta puntual a la inquietud que presenta el compañero. Respecto a la invitación para participar en el Frente Amplio y los foros, cuenten ustedes con ello. Creo que estamos ante una oportunidad muy venturosa para abrir este debate nacional en México lo más pronto posible. Y respecto a la última pregunta, que es muy precisa también, quisiera yo responder si lo que necesitamos hacer en México del año 2015 es un balance a fondo del sistema de ahorro para el retiro. Eso incorpora muchísimas preguntas que hoy día no han llegado a la mayoría y que, por lo que toca a mi responsabilidad como analista de estos temas, sí he organizado sistemáticamente para que puedan ser abiertas en ese debate nacional lo más pronto posible. Pongo yo encantado a la disposición del Frente Amplio este grupo de preguntas de un tema que no crean ustedes que es tan técnico. En el fondo, los asuntos son bastante claros y bastante sencillos. Lo complejo es qué vamos a hacer los mexicanos hoy frente a ese desafío y qué podemos todavía garantizar a los que se van a jubilar y sobre todo, como dije antes, qué les vamos a garantizar a los jóvenes que tienen un horizonte laboral precario y una seguridad social mínima o básica. Así que todas estas informaciones las pongo a sus órdenes y me despido de esta asamblea esperando estar con ustedes nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.